¿Estás listo para tu cuota de conocimiento, para aceptar el crecimiento de tu proyecto, startup, empresa, innovación, colaboración de manera estratégica? Pues aquí vamos. Y en esta ocasión quiero reflexionar un poco con ustedes el concepto de emprendedor, a raíz de todas las cosas que estoy haciendo. Pero les advierto que no lo voy a ver desde el punto de vista teórico, el tema de los libros. Porque si fuera así, les recomiendo un libro y vayan a leerlo. Básicamente voy a hablar un poco de la experiencia, de lo que yo enseñaba a la universidad y de lo que se necesita de aquí en adelante en esta nueva era digital también, y no solamente los emprendedores digitales, sino que los emprendedores en general. Una de las cosas que me pasó cuando yo estaba en la universidad estudiando economía, en mi primer año, por ahí tuve unos cursos de administración y en ese tiempo, estaba hablando del año 91, 92, no se hablaba mucho del concepto de emprendedor, sino que se hablaba de empresario. Y te decían que no todo el mundo podía ser empresario y que el tema de ser empresario se llevaba en el ADN. Imagínense, yo venía de una familia que consideraban que no era emprendedora, de una familia de mi padre que siempre fue ejecutivo en una empresa minera, y resulta que en el segundo semestre yo sin querer queriendo y sin proponérmelo me transformé en emprendedor. Yo soy economista, me baso en la evidencia empírica y les digo al tiro que el tema del emprendimiento es una capacidad que llevamos todos los seres humanos. El concepto de emprender viene del latín emprender, que significa acometer, llevar a cabo. Significa que yo pesco una idea y la llevo a cabo. Que después, con el transcurso del tiempo, por un tema comercial, por un tema de paradigma económico, se conceptualizó en el hecho de que se refería a las personas que transformaban las ideas y las llevaban a crear una empresa. Ok, pero ¿y qué pasa el día de mañana si la economía colapsa, el dinero desaparece y el concepto de las empresas desaparece? ¿Se acaba el concepto de emprender? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con las personas que crean la tienda de abarrotes de la esquina? ¿Qué pasa con la persona que tiene el carrito de tortillas en el centro de la ciudad? ¿Qué pasa con todas las personas que a producto de hoy en día de la pandemia se quedaron sin empleo y por un tema de sobrevivencia tuvieron que independizarse y transformarse en su propia empresa? ¿No son emprendedores? ¿No es cierto? Se está produciendo hace mucho tiempo, incluso antes de la pandemia, un efecto en el cual ya no se hace carreras en las empresas y la gente se está transformando, está llevando su vida laboral a un desarrollo como freelance, independiente, y ya no trabajan para una empresa, sino que trabajan para diferentes empresas. Y esas personas no son emprendedores, no son ellos su propia empresa. Cuidado, cuidado porque Eh, hoy en día el freelance ya es un concepto relevante en la economía a nivel global. Y yo me atrevería a decir que es uno de los puntales, una de las columnas bases del próximo paradigma económico, de desarrollo social, urbano, empresarial, y que ya está siendo captado como un segmento importante a nivel global. Por lo tanto, si tomamos el concepto de que todos tenemos la capacidad de ser emprendedores, capacidad, pero para ser más eficiente se aprende, así como el tema de la innovación, que lo voy a ver en un próximo episodio,
Bueno, ¿por qué no emprendemos? Los emprendedores en el siglo XVI se les consideraba a aquellas personas, viajeros, que tomaban rumbos nuevos. Por ejemplo, los expedicionarios, las expediciones militares. Después en el siglo XVIII también se les empezó a considerar como emprendedores a aquellas personas que también se dedicaban al tema de construir, por ejemplo, puentes, arquitectura. Y bueno, después con el transcurso del tiempo, ya en el siglo XX, se empezó a considerar el tema de los emprendedores como aquellas personas que también estaban muy ligadas al tema de la innovación, por un tema de concepto de paradigma económico y de negocio. Personas que aprenden a gestionar riesgos. Por lo tanto, el concepto de emprendimiento es una capacidad innata, pero que se puede aprender a mejorar para ser más eficiente y para ser más exitoso, entre comillas, dependiendo del propósito por el cual uno se va a abocar al tema del emprendimiento como una filosofía de vida y en algo obviamente que los va a realizar como personas, porque vas a estar emprendiendo algo que no te gusta y te estás enfocando en un segmento que no te llama la atención, que no estás enamorado de sus problemas, de sus necesidades y que simplemente lo vas a hacer por un tema de mantenerte con ingresos relativamente satisfactorios. Bueno, eso ya es un tema de cada uno, pero el tema es que todos tenemos esa capacidad de ser emprendedores y que no te vengan a decir que solamente algunos pueden ser emprendedores y algunos pueden ser empresarios. Es una capacidad que se puede desarrollar y que se puede mejorar y que se puede aprender. Y no solamente en las universidades. Hoy en día con los avances tecnológicos todos podemos aprender de la gran biblioteca de Internet. Y todo está a disposición y al alcance de todos nosotros, incluso de manera gratuita. Igual que el concepto de innovar. La innovación se aprende haciendo, como dice un querido colega, como es Iván Vera. La innovación se aprende en gerundio, haciendo, experimentando, aplicando, observando. Por eso se habla hoy en día de que también el emprendimiento está muy ligado al tema de la innovación, sin entrar en el paradigma de la competencia que te ayuda a diferenciarte, porque básicamente el concepto de la competencia está en retirada. Por lo tanto, la base y el foco que debe tener el tema del emprendimiento es focalizarte en las necesidades y problemas de tu segmento de clientes. Aprende a conocer a tu segmento de clientes. Aprende de sus problemas, de sus necesidades, incluso de aquello que ellos no saben que necesitan. Existen un montón de metodologías que están surgiendo cada día para ser mejores emprendedores. Pero eso depende de lo que nosotros queremos. Y la base de eso es lo que hoy en día está tomando tanta relevancia como el tema del propósito. ¿Para qué? Es una visión. Vamos a hablar de eso y de otras cosas más en otros capítulos. Así que les dejo la invitación hecha. Y gracias por estar. Chao, chao.